Hola amigos de Mercado Negro, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer programa de Call Digital. Les saluda Virginia Cáceres, directora de contenidos en Apoyo Comunicación. El día de hoy, ustedes eligieron aprender de SEO, el posicionamiento orgánico, ¿no? El tener una estrategia en los buscadores es súper importante. El activo propio que una marca tiene, que uno tiene, en realidad es al final tu blog, tu página web. Tener presencia en redes sociales hoy en día es de vital importancia, sin embargo no vas a tener el control porque siempre el dueño va a ser obviamente un Instagram, un Facebook, y al final ellos van a poner como las reglas del juego, que es lo que pasó hace muchos años, ¿no? Antes uno tenía presencia en redes sociales para que tengas un gran alcance de manera orgánica, y luego las reglas del juego cambiaron, y ahora para tenerlo necesitas un paid media importante. Entonces, pero algo que no va a pasar, o que uno en tal caso tiene mayor control, es tu propio activo, que es la página web. Recuerda que es tu único activo en realidad, ¿no? Y para hablarnos del tema de posicionamiento orgánico, tenemos el día de hoy a Carlos Rodríguez. Él es CEO de Attach y también es VP de Transformación Digital. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, Virginia, por la invitación. Te agradezco y, claro, vamos a estar el día de hoy hablando acerca de todo lo que tiene que ver con el posicionamiento en buscadores y, de hecho, cómo este ecosistema de la misma web ha venido cambiando. Algo que es curioso es que, si bien la web es tu propio activo y lo va a seguir siendo, es propio, digamos, Google está haciendo un poco no, en realidad está haciendo cada vez la vida más difícil a los que hacen temas de SEO, y de hecho les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta ahora para trabajar el tema de posicionamiento, y la idea es que en estos siguientes minutos les pueda explicar desde una introducción a todo lo que tiene que ver por el lado de posicionamiento orgánico o SEO, y también, digamos, qué pasos tienen que seguir para poder posicionar su sitio web o emprendimiento, digamos, que esté en un sitio web. Buenísimo, Carlos. Gracias. Perfecto. Entonces, comparto mi pantalla y, como habíamos conversado, cualquier duda que tengas, me interrumpes con total confianza. Buenísimo. Gracias. Perfecto. Ok. Confírmame si ves mi pantalla, por favor. Sí. Ok, listo. Un segundo. Ok. Bueno, este es la conferencia que vamos a tener el día de hoy. Vamos a estar alrededor de 30... Carlos, perdón, creo que lo que sale en la pantalla no es. A ver. Voy a tener la grabación. Ok, ya le voy a hacer como un corte. Va. Bueno, aquí les comparto mi pantalla. Virginia, por favor, confírmeme si la pueden ver correctamente. Sí, está perfecto, gracias. Ok. Entonces, bueno, el título de la conferencia del día de hoy es Claves para posicionar tu sitio web en Google. Y durante los siguientes 30 o 40 minutos les voy a estar hablando, digamos, un poco de este tema. Bueno, como les había comentado Virginia, mi nombre es Carlos Rodríguez. Yo soy CEO y VP regional de Transformación Digital en Attach. Entonces, comienzo este webinar, esta conferencia, contándoles un poco acerca de mí. Para que se hagan una idea, yo soy una persona que le encanta todo lo que tenga que ver con digital. Me encanta tanto que les voy a mostrar como algo que a veces muestro en mis conferencias, que es mi parte de matrimonio. ¿Sí? Literalmente esa fue mi parte. Normalmente algunas personas quieren algo más romántico. Lo máximo. Pero yo pude convencer a mi esposa de que lo hiciera así. Ahí está mi nombre y el de mi esposa, los anillos, digamos, formando el logo de Google y la fecha de mi matrimonio. Y de hecho, cuando tú lo abres, salíamos como un resultado de Google. Entonces, para que vean qué tanto me emociona y me gusta todo este tema digital, y un poco para romper el hielo dentro de esta conferencia. Me encanta, qué Estoy creativo. más joven y delgado también. Bueno, hablemos de posicionamiento en buscadores, ¿sí? Lo primero que quiero que entiendan es que existen diferentes términos para llamar a lo mismo, ¿correcto? Entonces, cuando alguien habla de posicionamiento en buscadores o alguien habla de SEO, básicamente, que significa Search Engine Optimization, está hablando de lo mismo, ¿correcto? Entonces, cuando alguien les diga, quiero hacer posicionamiento en buscadores, quiero hacer SEO o quiero hacer Search Engine Optimization, estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿sí? Y es bueno que tengan esto para que a veces no se confundan con los términos. Entonces, ¿qué es el SEO en sí? Search Engine Optimization
SEO por las siglas en inglés, es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en diferentes buscadores de manera orgánica, ¿sí? Antes, digamos, cuando se hablaba de posicionamiento o SEO, no se hablaba de mejorar la visibilidad de un sitio web, sino se hablaba a veces de ocupar los primeros lugares. Pero como les voy a mostrar algunas diapositivas más adelante, este tema de primeros lugares se ha vuelto algo muy, muy, muy relativo. Entonces, tienen que entender de que el SEO en estos momentos compite con, no solo tienes competidores que son los que quieren posicionarse, sino tienes otros competidores internos. El mismo Google se ha vuelto un competidor y ahorita les voy a mostrar ejemplos de eso. Entonces, cuando hablamos de orgánico, ¿a qué nos referimos? Y aquí tengo un ejemplo muy claro. Si ahorita yo busco la palabra laptop, estas búsquedas las he hecho el día de ayer, lo que van a ver es que lo que es pagado ocupa casi el 80% de la pantalla y lo que es orgánico o no pagado está muchísimo más abajo. Como pueden ver, si yo pongo el laptop, el primer anuncio es de Ripley, el segundo anuncio es de Iraoka, y inclusive los anuncios de la derecha, que también son anuncios, que son se le llama Product Merchant, que es un nuevo, digamos, forma de publicitar con productos a través de los resultados de Google. Es bastante nuevo dentro de la región, sobre todo el Perú, no debe tener más de 6 meses. Y todo esto es pagado. Y debajo de todo esto, como ven en un celeste más claro, está el primer lugar, que es Falabella, con la palabra para la keyword laptop. Entonces, como pueden ver, estar en primer lugar es mucho más relativo, porque si yo tengo muchos anuncios pagados, mi primer lugar orgánico es como casi tener el visual cuarta o quinta posición. Ahora, otro de las leyendas urbanas que hay en el tema de buscadores es que los primeros lugares tienen más clics, lo cual es cierto. Si ustedes ven esta estadística es 2018 versus 2019, y es dada por un sitio web llamado Advanced Web Ranking, y lo pueden googlear, digamos, esta información es pública y es gratuita. Ellos lo que hacen es, tienen cerca de varios millones de palabras clave, entonces ellos comienzan a monitorear toda esta información y con esta información pueden darnos estos resultados. ¿Qué es lo que te dice esta información? Si hablamos de las palabras clave fuera de Estados Unidos y Canadá, que es la información que ellos tienen, por eso es internacional, y hablamos de desktop y mobile, la última data, estamos hablando de que en primer lugar normalmente obtiene 34% de los clics en el 2019 y antes obtenía 32%, por esto puede decir, ok, esto está mejorando. Y otra cosa que quiero que se den cuenta es que miren la diferencia entre el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Es decir, el primer lugar más o menos obtiene 30, el segundo 18, el tercero 12, el cuarto 10, el quinto 5, y así va cayendo. De hecho, la página 2 es prácticamente muerta. Claro. Los que se dedican a SEO hacen un chiste de que si algún día asesinas a alguien, lo pongas en la página 2 de Google porque nadie lo va a encontrar. Entonces, estar en la página 2 de Google es prácticamente no estar, y no estar en los primeros lugares también es muy lejano. O sea, como te das cuenta, ser primero o ser quinto te da una diferencia muy grande en la cantidad de clics que puedes obtener. Exacto. Sí. Pero como todo en la vida, esto es muy relativo, porque como les he dicho, quiero que vean dónde está el primer lugar. Aquí. ¿Sí? De hecho, no está. Todos estos resultados que ven aquí puse una palabra clave que es como curar la gastritis, ¿correcto? Y lo que me muestra en primer lugar es algo que se llama fragmentos destacados, que son respuestas a mi pregunta, pero si te das cuenta, son las respuestas a mi pregunta sin necesidad de entrar al detalle. Es decir, yo podría leer esta respuesta, los 8 mejores remedios caseros para la gastritis, y digo, ok, esto es, muchas gracias, y no necesito dar clic. Entonces, es ahí algo de lo que está comenzando a suceder. Google está tratando de dar la mejor respuesta en el menor tiempo posible, y esto a veces está comenzando a significar de que Google está compitiendo con la información que tú le estás dando. Debajo de eso, de los fragmentos destacados, como se dan cuenta, tengo algo llamado preguntas relacionadas, ¿no? ¿Qué no se debe comer cuando se tiene gastritis? ¿Cómo se siente una persona con gastritis? ¿Sí? Y a la derecha tengo lo que se conoce como Knowledge Graph. Knowledge Graph, para que lo tengan en consideración, es una de las mejores actualizaciones que tuvo Google. Esto ya tiene muchos años, unos 5 o 6 años por lo menos. Pero ¿qué fue lo interesante? Google comenzó a entender las palabras clave como entidades.
Ya no estábamos hablando, antes para posicionarte, cuando hace 10, 15 años, tú lo que decías es, si yo quería posicionarme para gastritis, colocaba gastritis 20 veces en el site, sí. Claro, y el otro colocaba 22 y el que colocaba 22 se posicionaba mejor, ¿correcto? Pero Google con Knowledge Graph comenzó a entender otra cosa, comenzó a entender qué significaba la gastritis. Entonces asociaba la gastritis y dice la gastritis es una enfermedad. Por lo tanto, la gente quiere saber los síntomas, quiere los tratamientos, quiere un montón de cosas, y comenzó a asociar mucho mejor los términos de búsqueda. Y esto trajo un cambio muy grande en qué se posicionaba y qué no, porque Google comenzó a dar una mejor respuesta porque comenzó a entender qué significaba cada cosa y no simplemente lo asociaba como que esta palabra, por estar más veces, es mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, le pusiera Batman, Knowledge Graph entiende que estoy hablando del superhéroe, pero a su vez puede, según el contenido que yo tenga, puede decir, ¿me estás hablando del Batman de los cómics? ¿Me estás hablando del Batman de Tim Burton? ¿Me estás hablando del Batman de los dibujos? ¿Me estás hablando del Batman que viene con Robert Pattinson? ¿Me estás hablando del Batman de Ben Affleck? ¿Me estás hablando del de Nolan? O sea, ya puede entender todo este tipo de cosas. Entonces esto hace de que ya no es simplemente para corretear palabras clave para posicionarme, sino tengo que saber muy bien qué quiero trabajar y qué contenido de valor voy a agregar. Otro ejemplo interesante. Si yo pongo neumonía, ¿correcto? El primer lugar, en este caso sí, me aparece un resultado orgánico y abajo me aparece Silent, que son estos resultados que dicen neumonía de tus pulmones, neumonía errante, radiografía de pecho. Pues me da enlaces complementarios. Debajo de eso tengo de nuevo preguntas relacionadas, que es tipo preguntas frecuentes. Yo lo puedo mostrar y sí dar el detalle de un sitio. Y a la derecha, como se dan cuenta, el Knowledge Graph entiende qué cosa es la neumonía. Inclusive me pone fotos, me pone, si se da cuenta, ahí dice resumen, síntomas, tratamientos, especializaciones. Entonces, ya no solo hablamos de un enlace orgánico, sino hablamos de que hay N cosas que pueden aparecer dentro de un resultado orgánico. Entonces, con todo eso, yo ya tengo que comenzar a competir. ¿Qué más ha pasado? Google lo que dice, la misión de Google es ayudar a entender la información, organizar la información mundial. Y dentro de esto dice, si alguien busca una pregunta como ¿cuándo se fundó Lima? ¿Para qué lo voy a llevar a la web? Yo mismo lo puedo responder. Si se dan cuenta, dice 18 de enero de 1535. Ok, ¿eso es bueno? Sí. Sí, pero para el usuario, claro, no necesariamente para el que genera los contenidos. Exacto. Porque si tú te das cuenta, ¿para qué voy a entrar al diario correo que tiene toda esta información si ahora ya la tengo mi respuesta automáticamente? Entonces, Google ha aprendido a resolver consultas directas y lo está haciendo, de hecho, muy bien. Miren este otro ejemplo. Suits, no sé si conoces la serie, Virginia, pero es una serie de abogados muy buena, es una de mis series favoritas. Sí, Suits es chévere, sí. Entonces yo ayer puse, ¿qué pasa si quiero el soundtrack de Suits? Me lo va a dar y miren todo lo que aparece. Me pone todas las canciones, reconoce que aquí se llama la ley de los audaces, me pone las canciones y tengo todas las canciones. De hecho, si hago scroll hacia la derecha me aparecen más canciones. Entonces, ¿está resolviendo lo que yo quiero? Sí, pero lo está haciendo en demérito del que ha generado este contenido. Debajo, ya no necesariamente tengo que llegar ahí, ya tengo una respuesta en esto. Otro ejemplo, mejores películas en Netflix. Me aparecen automáticamente las que, a criterio de Google, probablemente utilizando una base de datos como Internet Movie Database o algo así, o Rotten Tomatoes para saber cómo califican esto, cuáles son las películas mejor calificadas en este momento dentro de Netflix. Ya tengo esa información también. Entonces, ¿para qué voy a ir a otro lado? ¿Para qué voy a ir a las noticias que están debajo? Entonces, Google se está volviendo competencia directa de quienes generan el contenido. Y esto hace que el SEO sea mucho más difícil de lo que era antes. Claro. Un último ejemplo, ¿no? Si yo pongo universitario versus Cantolao, que era, bueno, empataron, yo soy hincha de la Alianza, con lo cual no me afecta, pero para ponerlo de ejemplo, fue el único partido que se pudo jugar, pero si se dan cuenta, antes cuando tú colocabas eso dentro de los resultados, estaban los sitios de noticias, de noticias deportivas, los Libero, el Bocón, etcétera, y ahora están, pero están debajo. Yo ya te resolví la consulta. ¿Quieres saber cuánto va el partido? Y de hecho, si tú pones esto en un partido en vivo... En tiempo real, te iba a decir, ¿no? Claro, que ahora también está en tiempo real, ¿no? Sí. Sí. Entonces, como ya tengo todo eso, se está volviendo Google un competidor de los ads. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
qué es lo que se tiene que hacer ahora, digamos, en el 2020 para trabajar temas de SEO, y tienes que enfocarte en proveer la mejor experiencia del usuario. ¿Por qué? Porque ahora inclusive compites con Google. Si Google cree que lo puede hacer mejor que tú, o que no lo estás proveyendo adecuadamente, te va a cambiar, va a utilizar un resultado, va a colocar un knowledge graph, va a colocar preguntas frecuentes, va a colocar fragmentos destacados, va a colocar N cosas antes de tu resultado porque a su criterio ellos lo están haciendo mejor, están resolviendo mejor la consulta. Entonces tienes que comenzar a pensar qué puedo poner yo en mi sitio que no necesariamente Google lo vaya a tener, quizás una infografía, quizás algo más interactivo. Claro. ¿Cómo comienzo a trabajar todo esto para darle mayor provecho? Entonces es un buen contenido, tengo que tener una buena usabilidad. Google ya tiene criterios para saber si un sitio web está bien construido a nivel de criterios de usabilidad, no cómo es la velocidad del sitio. Entonces tengo que trabajarlo ya todo de manera distinta, ya no solo, como les digo, hablando de palabras clave y repetirlo 50 veces, sino tengo que hablar de un buen diseño, un contenido exclusivo. Que aporte valor en general, ¿no? O sea, la usabilidad no solamente... Al final se resume en todo eso, en aportar valor, como te digo. Pero durante mucho tiempo no era aportar valor, era simplemente hacer un contenido más largo que el otro. Exacto. Entonces ya esto ha cambiado y tienen que tener otra mentalidad para trabajar estos temas. Cuando hablamos ahora de hacer SEO en este 2020, tenemos que enfocarnos en proveer la mejor experiencia al usuario. Como hablábamos con Virginia, es generar valor. Si ya no genero valor, esto ya no va a funcionar. Como digo, ya no es poner 50 veces la palabra clave, no es repetirla incansablemente, es ver esto le va a servir al usuario. Ya no solo tengo que pensar en le va a servir al buscador, tengo que comenzar a pensar en le va a servir al usuario, y eso como un resultado va a hacer de que mejore mi posicionamiento dentro del sitio. Perfecto. No sé si tienes alguna consulta, Virginia, antes de pasar ya a la siguiente. En realidad me he quedado hasta ahorita. O sea, hasta ahorita lo digo, o sea, de verdad que claro, que está reto, pero al final está enfocado en la usabilidad, ¿no? En que al final lo que Google quiere es que la persona tenga la mejor experiencia en su plataforma, ¿no? Exacto. Está muy enfocado hacia eso. Entonces, dicho esto, bueno, ¿cómo me posiciono? Que es la pregunta del millón. Ok, ya entiendo todo eso, tengo que generar valor. Pero, ¿qué hago? Entonces, si bien el SEO ha cambiado con los años mucho y siempre van saliendo nuevas cosas técnicas, etcétera, hay dos columnas inamovibles a lo largo del tiempo en buscadores. Una es, un sitio web para posicionarse tiene que ser relevante. ¿Qué es ser relevante? Es tener todos los temas técnicos, digamos, de un sitio trabajados. Esto quiere decir que el sitio, lo que se conoce como un sitio web amigable a los buscadores, y más adelante les voy a explicar en detalle qué quiero decir con esto. Y también tiene que tener buen contenido, ¿correcto? Entonces, la relevancia la da los temas técnicos más el contenido. Pero no es lo único. Yo necesito también que sea popular. Y la popularidad la definen los enlaces que apuntan a mi sitio web. Y no es que cualquier enlace, no es que si yo tengo mi amigo que tiene un blog y me apunta, yo voy a comenzar a posicionarme. Yo tengo que tener enlaces de calidad, de sitios que ya tengan una autoridad, de sitios que sean diferentes también. No vale de nada que el mismo sitio me apunte 10.000 veces. Tú dices, oye, es muy raro, 10.000 páginas apuntando al mismo sitio y es el único que los enlaza, no te voy a posicionar. Entonces, tiene que ver factores de quién te enlaza y que sea de calidad y que tenga una buena predisposición, digamos, a tu temática. Es decir, si yo soy, pues, gimnasio y me comienzan a apuntar sitios de, qué sé yo, de salud es bueno, pero si me comienzan a apuntar sitios, pues, de, no sé, pues, de Viagra y de esos que es tipo spam, obviamente esto no va a funcionar. Y hay otros factores que hay que considerar con esto. Entonces, si yo trabajo adecuadamente mis temas de relevancia y mis temas de popularidad, voy a posicionarme en los buscadores y principalmente en Google, que es el que tiene el monopolio a nivel global. Entonces, ¿cómo me posiciono? Esos son los dos factores. ¿Cómo los comienzo acá? Una estrategia de posicionamiento tiene 4 pasos elementales. El primer paso es realizar una investigación de keywords o palabras clave. ¿Para qué voy a hacer una investigación de keywords? Para entender el universo al cual yo voy a poder llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hemos tenido clientes me dicen, quiero posicionarme, por ejemplo, un banco me dice, yo quiero posicionarme para carta fianza, ¿correcto? Porque justo es la parte B2B del banco y ellos tienen N palabras clave que quieren posicionar. Pero cuando hacemos la investigación sale, ¿sabes qué?
de todas las palabras clave que tú me has dado, más lo que yo he investigado por mi lado, y ahora les voy a explicar cómo hacerlo, te da al final 500 búsquedas. Entonces, no hay un universo suficientemente grande para que tú hagas una estrategia de SEO. Y puede pasar, ojo, no es obligatorio, porque acuérdense de que al final el buscador es un reflejo de la demanda existente, pero no genera demanda. Si no hay nadie interesado en buscar carta fianza, da igual que estés en el primer lugar, porque nadie te va a dar clic, no te va a servir. Ahora, hay algunos que dicen, no importa, igual yo quiero estar porque gano un cliente al año, pero ese cliente al año me puede dar mucho dinero. Bueno, ya es un tema de negocio. Pero es importante hacer una investigación de palabras clave para saber cuál es el universo al que puedes llegar. La segunda parte es, obviamente, trabajar todos los temas técnicos de tu sitio web, ¿sí? Lo bueno es que de un tiempo a esta parte, muchos administradores de contenido, como WordPress, que es uno que utilizan muchísimo las pequeñas y medianas empresas, ya es prácticamente, tiene resuelto todos los temas técnicos para ser amigable al buscador. Igual vamos a profundizar un poco en esto en las siguientes diapositivas. Lo tercero es, yo tengo que generar contenido de valor, ¿correcto? ¿Cómo voy a generar un contenido que sea adecuado? Tengo que pensar a ver qué voy a generar, qué pregunta voy a resolver, qué es lo que voy a ayudar a alguien a que entienda con mi contenido. Y la última es conseguir enlaces, ¿sí? De nada sirve hacer el paso 1, 2 y 3 si no tengo enlaces. Como les digo, son 2 columnas, y una columna que pesa demasiado todavía, pero pesa, son los enlaces, ¿sí? Okay. Y conseguir enlaces en estos tiempos, y lo voy a explicar más adelante, se ha vuelto mucho más complicado que antes. Antes tú decías, envía mi blog a 500 directorios. Claro. Habían 500 directorios que nadie veía, pero ganabas 500 enlaces. Claro. Esos de Google los ha devaluado. Google dice, eso en realidad no aporta ningún valor, es alguien enviándolo a 500 sitios sin mayor peso, por lo tanto ya no te lo voy a considerar. Entonces, conseguir enlaces es mucho más complicado ahora, y en unos momentos voy a explicar algunas técnicas para poder hacer esto. Ah, buenísimo. Ok. Como si las cosas no fueran suficientemente complicadas para los que hacen SEO, ¿sí? Ahora las cosas se han complicado más. Antes existía la herramienta de palabras clave de Google, que era la herramienta por excelencia para hacer tu investigación de palabras clave. ¿Qué sucede? Si tú no estás pagando ahorita por Google Ads, ¿correcto? No le estás dando plata a Google, la herramienta no te bota data que sea relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes utilizan la herramienta de palabras clave de Google en estos momentos, pero no están pautando, Google ya no te da un volumen exacto de búsquedas. Google te da un volumen relativo. Sí. ¿Y qué dice el volumen relativo? Es malísimo, porque te dice, tu palabra clave puede tener entre 1000 y 10.000 búsquedas. Exacto, sí. De 1000 y 10.000 no me sirve de nada. De nada. El rango es muy amplio. Entonces, o sea... Exacto, es demasiado amplio. O te dice entre 100 y 1000. Tú dices, es demasiado amplio estos espectros. Entonces, hay que utilizar herramientas alternativas. Sí. De las pocas que existas, no te da toda la información gratis, te da la mayoría, pero es lo más decente que van a encontrar en estos tiempos para hacer su investigación de palabras clave, si es que no le están pagando a Google, es Ubersuggest, ¿sí? Ubersuggest es esta herramienta que ustedes están viendo aquí, y vamos a continuar con el ejemplo de que yo quiero posicionarme para laptops, ¿sí? Soy una empresa que vende laptops y quiero posicionarme para esas palabras clave. Entonces, coloco obviamente la palabra clave y me comienza a botar resultados de palabras claves relacionadas. Entonces, primero lo que me dice es, por si acaso, en Perú, y todo eso lo puedo configurar en la herramienta, hay 27.000 búsquedas en promedio al mes. Pero la gente no solo está buscando laptops, está buscando por marca, está buscando HP con 7.600, Lenovo con 4.400, pero también lo está ligando a marcas ya existentes, ¿no? Iraoka 3.600, Ripley 2.900, Laptops Gamer 2.900, Laptops Apple 2.400, y así, digamos, hay una lista mucho más grande de palabras clave, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es escoger cuáles son las palabras clave que voy a trabajar. Entonces, dependerá mucho de lo que yo venda. Obviamente, si tengo laptops HP me interesa, si tengo laptops no me interesa. ¿Cuáles debo descartar en un inicio? Las que hablen del nombre de mi competencia, ¿correcto? Porque es prácticamente imposible que tú te posiciones cuando alguien busque laptops Iraoka si tú no eres Iraoka. Claro. Entonces, esas son las primeras que se deben descartar. Las segundas que se deben descartar son las que son demasiado complicadas. Y las que tienden a ser más complicadas son las que tienen mucho más volumen.
Entonces, ok, yo puedo posicionarme para laptop, podría, pero probablemente en el corto plazo, si yo recién estoy comenzando, es una palabra muy difícil para competir. Si ustedes miran hacia la derecha, la última columna, lo que te dice es qué tan difícil es una palabra clave. Es digamos, un algoritmo interno de esta herramienta que te dice qué tan complicada es una palabra clave versus otra. Entonces, es una buena idea para escoger. Entonces, probablemente, en un inicio yo me quedaría con laptops HP, laptops Lenovo, laptops gamer y laptops Apple en caso venda este tipo de laptop, ¿no? Y obviamente sigo con el resto de palabras clave. Algo que también me da esta herramienta es cómo ha ido la cantidad de búsquedas en promedio, o mejor dicho, cuándo ha ido la cantidad de búsquedas en los últimos 12 meses. Y esto es interesante porque me dice, la keyword laptop, y esto ha pasado, y nosotros, aparte, tenemos una herramienta que ya después les quiero comentar, que hace este tipo de monitoreos, pero si dan cuenta, de marzo a abril, es decir, cuando comenzó todo este tema de la pandemia y del COVID, la gente comenzó a buscar laptops. ¿Por qué? Porque comenzaron a trabajar desde casa. Vuelvo a eso. Recuerdan lo que les dije. Sí. Las búsquedas son consecuencia de la demanda, no generación de demanda. ¿Correcto? Pero los que estuvieron en ese momento supieron, digamos, ganar todo esto y comenzaron a tener mayor volumen de búsquedas y pudieron aprovecharlo en mayores ventas en ciertos casos. Entonces, pasamos de tener 29.000 búsquedas o 30.000 búsquedas en promedio a 75.000 búsquedas en promedio en estos tiempos. Entonces, hay una fuente muy grande para aprovechar, ¿correcto? Ahora, esta herramienta también me está diciendo cuántas búsquedas son mobile y cuántas búsquedas son desktop. Si se dan cuenta, la mayoría es desktop, la minoría es mobile. Caso que, ese es lo que, como que caso contrario a lo que pasa en otras plataformas en digital, ¿no? Donde el contenido se consume más por sí, mobile, pero acá el tema de las búsquedas también me da la misma impresión que es más por desktop, ¿no? De repente por un tema más en específico o quieres ver... Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver también con el COVID. O sea, uno usaba más el smartphone, el celular, porque estabas fuera de tu casa movilizándote. Claro. Ahora, como estás con tu computadora en tu casa, normalmente buscas desde tu computadora. Creo que es un tema de tendencia también que nos ha traído este tema del COVID. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo expando esta lista de palabras clave? Porque, ok, me he quedado, yo tengo solo 5 palabras clave. Entonces, bueno, comienzo a ver quiénes están posicionados por esa palabra clave. Y uno de los que aparece es Falabella o Ripley, etc. Entonces, comienzo a ver qué palabras clave pueden tener ellos. Y miro en la sección computadoras, que es la que he marcado, y digo, ok, laptops gamer, laptop 2 en 1, ¿no? All-in-one, monitores. Entonces, me da ideas de otras palabras clave que voy a comenzar a generar. Todas las palabras clave que yo quiera colocar tienen que pasar por una herramienta como Ubersuggest para que me digan el volumen, ¿correcto? Porque si no tengo un volumen, estoy disparando a ciegas. Mientras más volumen tenga, menos competencia es lo ideal. Ok. ¿Cómo también puedo expandir más mi lista de palabras clave? Google tiene la función autocompletar, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo interesante? Si yo pongo dónde más laptops, como es mi ejemplo, no solo lo pone en el orden que yo le digo, sino me pone un montón de términos antes, ¿no? Laptops, ¿dónde comprar? Laptops donde se puede jugar Fortnite. ¿Dónde comprar laptops en Lima? ¿Dónde comprar laptops baratas? ¿Dónde arreglan laptops? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a ir filtrando. Obviamente, ¿dónde arreglan laptops? No. ¿Dónde comprar laptops en México? No. Laptops usadas si es que no vendo tampoco, ¿no? Pero se dan cuenta, me va dando otras sugerencias. ¿Cuál es el problema con esto? No es escalable, porque claro, imagínense que yo he llegado a 100 palabras clave, que son mis palabras clave núcleo, y tengo que hacer 100 de estas veces tipear acá. No se puede, es muy complicado. Para eso existe una herramienta llamada Answer the Public, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Yo coloco una palabra clave, como pueden ver aquí en mi ejemplo, llamada laptop. Le pongo que quiero que sea data en Perú, y esta herramienta comienza a utilizar N cosas. ¿Qué es lo que hace? Automáticamente usa un pronombre y te dice algunas cosas como dónde, cuándo, por qué, hace todas las preguntas clásicas más tu palabra clave. Luego, utiliza todo el abecedario más tu palabra clave. O sea, laptop más A, más B, más C, más D, porque todo eso le da un montón de sugerencias. Y todo esto termina en una araña que ven como de esta manera. ¿De qué me sirve esto? Me va a dar mucha información para generar contenido de valor. La mayoría de estas palabras clave que ustedes van a encontrar
son palabras clave de bajo volumen. Probablemente no tengan más de 100 búsquedas cada una, en el mejor de los casos. Pero me está diciendo qué busca la gente cuando hablo de una laptop. Y eso me va a dar desde nuevas palabras clave hasta ideas de contenido que yo puedo generar. Nosotros en Attach tenemos la costumbre, por ejemplo, de monitorear clave arriba de 100 o 500 búsquedas. Dependiendo si un cliente es muy grande, las palabras clave de 500 búsquedas o 499 para abajo no las monitoreamos. Solo las de 500 para arriba. Y si un cliente es más chico, lo hacemos de 99 para abajo, no es muy chiquito, lo hacemos de 100 para arriba. ¿Qué me permite esto? Todo lo que sea debajo de ese umbral, no necesariamente lo voy a monitorear, pero me va a servir para generar contenido. Puedo generar mucho contenido muy rico, porque me está diciendo todo lo que el usuario quiere saber y yo se lo puedo dar. Entonces, ayuda muchísimo tener esto. Me olvidaba. Answer the Public tienes que usarla con responsabilidad, porque lamentablemente ahora es de pago, entonces te da 2 o 3 búsquedas por día, nada más, antes de pagar. Pero bueno, siempre digo 50% de algo es mejor que 100% de nada. Claro, sí. Mal que bien, tú. Ok. Luego pasamos a la parte más complicada del asunto. Cuando yo he enseñado en universidades acerca de la parte técnica, todo el mundo se marea. No los culpo, de hecho, porque hacer temas de posicionamiento de buscadores, tienes que saber, es un poco de arte y un poco de ciencia, y tienes que saber algo de código. Entonces, más allá de toda esta lista que les estoy dando, le voy a dar como las 3 cosas que de todas maneras tienen que vigilar para que los temas técnicos de su sitio sean correctos. Entonces, lo primero que debo mencionar es que si los que nos están viendo utilizan WordPress, existe un plugin llamado All-in-One SEO Pack, que lo puedes instalar con tu WordPress y te resuelve el 99% de tu vida por buscadores. Todas las cosas técnicas que yo he mencionado anteriormente aquí, prácticamente están no necesariamente resueltas, pero son más fáciles de configurar porque no le tengo que meter mano al código. Claro. Tengo que usar el administrador de WordPress y mejorar todo lo que este administrador. Entonces, resuelve mucho de la vida. Ahora, ¿qué pasa si no estoy usando WordPress y la vida se me complica? Bueno, hay 3 o 4 parámetros muy importantes técnicos que tú tienes que vigilar. Uno es que tu sitio web sea rastreable, ¿correcto? Cuando digo rastreable es que cuando el buscador, el robot del buscador, la araña del buscador, pase por tu sitio web, pueda leer el contenido. Y aunque no crean, muchas veces no se puede, porque está hecho con algún lenguaje de programación que no es de lo más amigable. Okay. Entonces, ¿cómo puedo verificar eso? Hay una herramienta gratuita llamada Xenu, Xenu, ahí les paso el enlace y después le voy a pasar la presentación a Virginia para que la tengan todos, de que tú pones el dominio y te lo comienza a recorrer como si fuese el robot de Google y te comienza a decir si lo puede leer o no lo puede leer. Excelente. ¿Cómo te das cuenta si es indexable? Primero tienes que aplicar la lógica. ¿Cuántas páginas tiene mi sitio? Mira, el ojo debe tener 50 páginas, ¿ok? Cuando yo uso el rastreador, páginas me arroja 4. ¿Ok? ¿Tienes algún problema? No lo puedes rastrear todo. Carlos, me arroja 5000 y sigue contando. Hay otro problema técnico ahí. Hay algo que está haciendo que se haga un loop infinito. Eso también pasa mucho. Entonces puede pasar de que esté técnicamente hecho de una manera que no lo puedes recorrer y vas a tener que corregirlo. Y si eres una empresa muy pequeña, mi recomendación es pásate a WordPress, si es que no lo has hecho así. Claro. El otro problema muy común, como te digo, es que haya algo que haga un loop infinito. Entonces hay una página que se está recorriendo y que hace a su vez genera otra página que es la misma y otra que es la misma y otra que es la misma. Y es un tema que tienes que tratar de arreglar. Son las 2 cosas más comunes que suceden cuando yo estoy verificando que el buscador puede rastrear mi sitio. Entonces una de las cosas que tienen que hacer es esto, como les digo, Xenu es una herramienta gratuita, la pueden descargar y la pueden aplicar a sus sitios web. Excelente. Tu laptop, por si acaso, va a jalar, digamos, a 5000 páginas. Después de eso va a sufrir y probablemente por ahí se cuelgue. ¿Sí? Solo para que lo tengan en consideración. Si su sitio es muy grande, recorran algunas páginas, no todas. Claro. Pero les va a dar un buen parámetro si eso no es rastreado. Ok. Lo otro que tienen que trabajar, y esto es más sencillo de hacer, de hecho con el administrador de WordPress o el administrador de contenido de su sitio lo pueden hacer, es tienen que utilizar enlaces internos. Y es aquí una parte importante. Cuando hablamos de enlaces internos me refiero a los enlaces que están dentro del texto llamado contenido, dentro de mi ejemplo.
o este enlace subrayado que es contenido, es lo que va a ser más fácil de posicionar. Es decir, si yo me quiero posicionar para laptops, dentro de mi contenido, cuando hable de esto, el enlace de laptops tiene que apuntar a la página de laptops que yo quiero posicionar, ¿no? Es decir, si yo tengo un blog y estoy hablando de cómo escoger una laptop para gamers, cuando hable de la palabra laptop, tiene que enlazar a la sección laptop de mi comercio electrónico, por darlo. Claro. Porque eso va a servir mucho para posicionar. ¿Correcto? Los enlaces internos es de las cosas que mejor se pueden trabajar, más rápido se pueden trabajar y que ayudan más al posicionamiento. Al final, creo que ese punto tiene que ver igual con la experiencia de usuario, ¿no? Porque al final, si yo quiero laptops, en realidad me tienes que llevar a la sección donde está la laptop, ¿no? Creo que a veces el error es cuando uno usa esos enlaces internos y lo mandas al usuario a una sección en la que en realidad, en teoría, no se la estabas prometiendo en un inicio, ¿no? Sí, es como cuando a veces haces eso y te mandan al home, ¿no? Claro. Claro, sí, sí. Yo digo, siempre hago una analogía que es como cuando yo te digo que te quiero invitar a comer no sé, arroz chaufa y te llevo un food court, ¿no? Entonces, claro, esto no es lo que me prometiste, ¿no? Esto no es arroz chaufa, es lo mismo, tienen que pensarlo así. ¿Cuál va a ser la experiencia post-click de mi usuario? ¿Le estoy dando lo que el usuario quiere o no? ¿Correcto? Entonces, esto es un ejemplo técnico, cómo se hace un enlace interno, no tienen que saber el código, pero solo para que lo tengan en consideración. Como les digo, acá el best practice es, ¿no?, llévalo hacia la página que quieres posicionar y pon la palabra clave que quieres posicionar. Ojo, no abuses de los enlaces internos. ¿Qué quiero decir con esto? Carlos, si en mi texto yo digo, yo tengo 50 enlaces, o sea, tengo la palabra laptop 50 veces, voy a poner 50 enlaces, no, pongo 1, 2. Okay. No exageres con esto porque te pueden penalizar. Okay. Lo otro que tienen que considerar es, tienen que crear lo que se conoce como title adecuadamente. ¿Qué es el title? Es básicamente lo que ustedes ven en este momento marcado, ¿no? Normalmente van a ver que la palabra clave está dentro de el title que quieren posicionar. Ejemplo, yo busco laptop y dense cuenta de que Falabella dice laptops en plural, pero Google entiende que lo mismo. En el caso de Ripley dice laptops, computadoras, Ripley Perú. Misma lógica. Entienden que estamos hablando de laptops, ¿correcto? Y la Curacao, que lo hace diferente, dice lo último en laptops, ¿correcto? Si se dan cuenta, va en contra de algunas cosas que ustedes pueden haber escuchado como best practices de SEO, que es, la palabra clave siempre tiene que ir primero. No necesariamente, como les digo, Google ha aprendido a ser mucho más natural. Entonces, la Curazao, diciendo lo último en laptops, se posiciona en tercer lugar. No está mal, digamos. Sí. Es probable que Falabella y Ripley se posicionen más arriba por los enlaces que manejan. El tiempo, ¿no? El tiempo también es un factor. Enlaces. Lo que pasa es que es un factor indirecto. Es un factor indirecto porque, claro, si yo tengo 20 años con un sitio web, he conseguido en esos 20 años enlaces. Sí. ¿Correcto? Sobre todo si soy una marca grande, ojo. Yo tengo clientes que nunca han necesitado hacer una estrategia para conseguir enlaces. ¿Por qué? Porque son marcas tan grandes que todo el mundo las enlaza cuando hay campañas de PR, etcétera. Entonces, claro, si eres una marca grande, puedes vivir muchas veces sin enlaces. Si tu sitio web tiene un tiempo, tu marca tiene un tiempo. Pero si eres nuevo, definitivamente tienes que tener una estrategia para conseguir enlaces. Claro. Entonces, igual, técnicamente, cómo se ve el title es el texto que ven en naranja que dice title y ahí pongo la palabra clave que quiero posicionar. Y pongo algunos ejemplos de cómo se debería trabajar. ¿Correcto? Como les digo, esto no tienen que saberlo técnicamente. Normalmente los administradores de contenido hay una sección con un texto que se llama title, ahí colocan lo que les estoy diciendo. El último es que sus URLs tienen que ser amigables. Como les digo, con WordPress muchas de estas cosas se han resuelto, pero hay sitios todavía, a pesar de todos estos best practices, que todavía no los cumplen. ¿Qué es lo ideal? Obviamente yo tengo que tener mi dominio barra la keyword que quiero posicionar, pero muchas veces tienes un sitio como el que pongo un ejemplo de malo, ¿no? ID 30, 30, 15, ID 2, ya. Eso de ahí es mucho más difícil de leer para Google. Claro, pero yo he visto sitios web que aún así se posicionan. Sí, lo pueden hacer, pero le estás complicando el trabajo al buscador y si lo haces mejor, va a mejorar tu posicionamiento sobre lo que tenías. ¿Correcto? Ok. Entonces, esas 4 cosas que les he dicho del tema técnico son las básicas de entender. Que el sitio sea rastreable,
los enlaces internos, los titles y las URLs. Hay mucho más cosas, probablemente puedo hacer una clase de cada una de las cosas que les he explicado, pero cumpliendo estas partes básicas debería funcionar, ¿correcto? Buenísimo. Pasamos al tercer punto de la estrategia, que es generar contenido de valor. Como les digo, hay que entender que good es lo que se dice, ¿no? Bueno versus uso. Entonces hay que hacer contenido que sea grandioso porque eso va a ayudar al posicionamiento, ¿sí? Versus ya que les había comentado, es un punto de partida. Answer the Public es otro punto de partida porque les va a dar ideas de contenido. Entonces, ¿cómo genero contenido de valor? Hay 4 parámetros que recomiendo tomar en cuenta. Una cosa que tienen que definir es la estructura y cantidad de contenido. Es decir, ¿cómo voy a estructurar este contenido? ¿Qué tanto contenido tengo que hacer? ¿Va a ser mucho? ¿Va a ser poco? ¿Es necesario que sea mucho? No necesariamente más contenido quiere decir mejor. Para tener en cuenta, ¿sí? Lo otro es, dentro de este contenido, ¿qué palabras claves son las que quiero posicionar? Porque no puedo hacer un contenido para posicionar 50 palabras clave. Tengo que escoger 1, 2 o a lo mucho 3 palabras clave que son las que me interesan posicionar con ese contenido que voy a crear. Tercero, y está ligado al tema de estructura. ¿Cuáles son los titulares que voy a utilizar? Voy a usar subtitulares, digamos, tienen que ver todo eso porque tiene que ser legible para el público. Una de las cosas que yo recomiendo es que los párrafos no deberían ser más allá de 5 líneas, ¿no? A veces que hay párrafos que son de 20 y tú dices, es muy difícil leerlo en web. No es lo mismo leer en web que leer en texto impreso, digamos. Entonces, los saltos de línea y todo tienes que considerarlo. Los titulares y subtitulares te van a dar un poco la parte visual, ¿correcto? Claro. De cómo respetar el contenido. Y eso también, aunque no crean, Google lo está comenzando a valorar, que el contenido se lea bien y adecuadamente. ¿Con qué contenido multimedia lo voy a reforzar? Voy a poner imágenes, y tienen que ser buenas imágenes, y sí influye, para que lo tengan en consideración, el tener buenas imágenes dentro de un buen contenido. Voy a colocar videos, también lo puedo colocar. Usando todos estos parámetros, es que yo voy a poder generar contenido de valor. Una pregunta, Carlos, sobre el tema de las imágenes. ¿Hay un tema también de peso, me parece, o no? ¿Puedes repetir, por favor? No te copié bien. El tema de las imágenes. ¿Tienen que tener un peso? ¿Hay un peso ideal? O sea, normalmente, digamos, antes, conforme el tiempo ha pasado, el ancho de banda es mejor, digamos, no hay tantos límites, ¿no? Pero lo ideal es que una imagen no sea más de 500 KB, digamos, ¿no? Medio mega. Okay. Ahora, dependerá, como te digo, de N variables. Hay veces que tú quieres hacer una foto súper grande porque es lo que quieres mostrar. Sí. Ya entran otros factores en juego, digamos, pero con que tu imagen sea de calidad, digamos, y tenga... Una de las recomendaciones principales es, usa el tamaño que vas a colocar, porque a veces, no sé, suben una imagen que tiene, pues, 5000 píxeles, y como se dice, lo achican a la mala, ¿no? Lo cojo así, lo achican. No, claro, es horrible, sí. Claro, y visualmente se ve de una manera, pero en realidad pesa como otra, entonces... Ahí, si el peso es mucho y la página demora en cargar, y en la experiencia del usuario, y Google puede penalizarte o no posicionarte mejor. Entonces, tienen que considerar eso también. Ok. Pasamos a la última parte, que es, tienes que conseguir enlaces a tu sitio web, ¿correcto? Y justo un poco lo que comentabas que hacen en apoyo es, conseguir enlaces en estos tiempos es como trabajar relaciones públicas online. Sí, más o menos. Sí. Yo tengo que generar contenido que los medios y los blogs quieran publicar. Y aquí tienen que tener en cuenta que mi stakeholder principal no es el público objetivo. Mi stakeholder es el medio y o el blog, ¿no? El que publica, ¿sí? Nos ha pasado con clientes, de hecho, que tienen sus agencias de PR, que se nos complica, porque ellos dicen, me pasó con un cliente que decía, yo quiero promocionar era como, educación a distancia, y yo estoy haciendo. Y le digo, pero eso es como un infomercial, o sea, nadie te lo va a aceptar, ¿correcto? Porque piensan que si tú quieres promocionar algo, te van a decir, págame. Y lo que tú tienes que pensar en estos casos es lo que se llamaría contenido lateral, ¿no? ¿Cómo genero contenido que no sea directo a mi marca? ¿Correcto? Porque algunos dicen, ya, pero brandealo todo con logo. No puedo hacerlo tampoco, porque si bien lo podría hacer, te van a cobrar. En el momento que ellos vean que lo estás haciendo para promocionarte, te van a querer cobrar. Claro, interno. Entonces, tienes que pensar
en tus stakeholders, que como digo, son los medios y los blogs, qué contenido les puede interesar a ellos y hacerles muy fácil que ellos puedan publicar. Entonces, hay 4 pasos que yo recomiendo seguir para conseguir enlaces. El primero es hacer una investigación de contenido, ¿sí? Es decir, sobre qué voy a crear el contenido. Como les digo, la idea no es promocionar la empresa, sino generar valor. Todo lo que sea data gusta mucho a medios y blogs. Eso es una cosa que tienen que tener en consideración. Yo tengo un estudio, si yo hago una encuesta sobre X o Y cosa, funciona. A la gente le gusta, a los medios les gusta, a los blogs les gusta, tienden a publicarlo. Dentro de las N categorías, tecnología y salud funcionan bien. Es decir, si yo tengo educación, pero lo ligo al tema de tecnología, es decir, la educación en el siglo XXI con realidad virtual, es mucho más probable que si yo hablo de todo lo que sea educación y solo netamente ligado a mi tema. Entonces, lo que sea tecnología es mucho más fácil porque estos medios son mucho más propensos a publicar notas de este tipo. La segunda etapa es generar el contenido, ¿sí? Dentro de los contenidos, el formato tipo infografía, digamos, es el que mejor funciona para conseguir enlaces. Ahora, ¿qué pasa si no tienes un diseñador, obviamente, que te haga las infografías? Porque hay un presupuesto que tienes que poner para ello. Existen un par de sitios, se llaman Infogram y Gizme, ¿no? Que son herramientas para generar infografías, digamos, de manera gratuita y que quedan bastante aceptables y que te pueden servir para este fin. Más que el diseño, aunque no crean, lo que pesa es el contenido. Mientras tu contenido sea interesante, tu diseño puede no ser tan bueno, pero lo van a publicar. La tercera etapa, que es de las más complicadas, es tienes que buscar a quién le vas a enviar el contenido. Y esto se hace cuando ya defines el contenido, por una línea va la generación y por otra va los medios con los cuales puedo trabajar. ¿Quién me va a publicar esto? Recomendación, piensen a nivel regional. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si yo digo solo quiero medios peruanos, primero que hay 5, segundo que todos te quieren cobrar por publicar, y tercero es que si hablamos de los blogs, Perú no tiene tantos blogs como para puedas conseguir una cantidad de enlaces interesante. Entonces, por ello nosotros trabajamos estrategias regionales, es decir, el contenido que yo publique le puede servir tanto a Argentina, como Chile, como Bolivia, como Paraguay, etcétera, porque me da un espectro mucho más amplio de sitios a los cuales pueden difundir mi contenido. Y la última etapa, obviamente, es la difusión del contenido. Para que se hagan una idea, normalmente, por benchmark y por best practice que nosotros hemos hecho, si yo envío a 100 medios, voy a conseguir entre 3 y 4 enlaces. Normalmente la efectividad es de 3 a 4%. ¿Sí? ¿Cuántas veces debo enviarle hasta dejarlo, decir, no me hace caso? Máximo 3. Es decir, le envío ahora, le envío en 3 días y le envío luego en 7 días. ¿Sí? Si a la tercera no me está haciendo caso, probablemente no le debo enviar más porque no me va a hacer caso. Claro. ¿Sí? Ahora, ¿esto se envía a mano? Sí, hay herramientas como BuzzSumo, que me permite automatizar, perdón, BuzzStream se llama, ahora lo corrijo, que me ayuda a semi-automatizar el proceso, pero ya estamos hablando de herramientas de pago, ¿correcto? Infografías es el único tipo de contenido que puedo hacer, no necesariamente. Nosotros hemos hecho, y ahora acabando esto, cambio de pantalla para que se vea, pero nosotros hicimos una infografía interactiva. Esto se movía con el mouse. En un momento la muestro para que vean cómo funciona. Claro, y esta consiguió 100 enlaces. De 1000 medios consiguió 100. Es una efectividad más o menos del 10%, que es bastante alta. Muchísimo. Pero claro, hacer este tipo de contenido es mucho más tiempo y mucho más plata. O sea, a nosotros nos demoró un mes entre el diseño, de la investigación, el diseño, e inclusive la programación, porque había que programarlo, hacer una infografía interactiva, ya estamos hablando de otro tipo de contenido. Claro, sí. Entonces, voy a cambiar de pantalla. Denme un segundo, solo para que puedan ver el ejemplo completo. Okay. Uno tiene que ir viendo cómo innova, ¿no? Con el tema del contenido. Sí, porque cada vez se hace más complicado este tema. Ok, avísame si puedes ver la infografía. Sí, ahí está. Perfecto. Entonces, claro, con el mouse tú vas avanzando y te dicen, no, cómo es la vida o cómo se mueven las cosas dentro de Silicon Valley. Pues claro, tú con tu cursor avanzabas y te iba explicando algunas cosas que se iban haciendo, ¿no? Entonces, hacer todo esto, como digo, demoró mucho, porque se hizo toda la gráfica que ven ahí y se hizo para que se anime mientras tú vas avanzando.
¿no? Entonces, igual había que buscar información, Claro. de cuánto hablaban, de cuánto puede ganar un ejecutivo, por qué Silicon Valley es la cuna de la innovación, ¿no? Qué cosa es lo que lo hace, ¿no? Pero Las empresas más igual, importantes. y acá sí una pregunta así totalmente ignorante yo de esto de acá, pero ¿hay forma de que tú al final, o sea, si bien fue muchísimo esfuerzo, tú puedes como medir el tráfico que vino gracias a esta pieza? Sí, pero vuelvo a lo mismo, no importa. Aunque suene Ya. raro, no importa. Es una pregunta que me hacen mucho, sobre todo las personas que están acostumbradas a trabajar con áreas de PR. ¿Por qué? Porque, como te digo, cuando me dicen cuánto tráfico me va a traer, probablemente casi nada, pero no importa, porque el Okay. objetivo no es llevar tráfico a la web. El objetivo es conseguir enlaces, como te Enlaces. digo, porque mientras más enlaces yo consiga de calidad, más posibilidades tengo de posicionarme, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, cuando haces este tipo, digamos, de esos 100 enlaces que yo te comento, si te digo que tuvimos 500 visitas, te estoy exagerando probablemente, ¿correcto? Pero nunca fue el objetivo era Claro. ganar enlaces. Buenísimo. Entonces, todo esto que ves que se trabajó, que es un montón, como te das cuenta, y Un demoró bastante montón. tiempo, y a nivel de Escúchame, qué producción hermoso y está además. Me todo, encanta. Súper amigable. este, ya, todo eso fue para conseguir normalmente un 150% más de lo que lo haría una infografía no interactiva, digamos, Sí. ¿no? Pero todo eso se tuvo que hacer porque nosotros queríamos hacer prueba o que los clientes entiendan de que se puede hacer algo diferente a simplemente hacer una infografía estática, que es lo que muchas veces el cliente te pide. Me encanta. Está genial, ¿eh? Entonces, eso sería todo del lado de mi exposición. Ay, Carlos, muchas Yo gracias. no tengo la parte del gracias, como se dice. Entonces, bueno, agradezco mucho No, por al el contrario. tiempo que han tenido y bueno, igual cualquier consulta que tengan ya lo pueden hacer a través tuyo. Sí, es verdad. Oye, Carlos, de verdad, muchísimas gracias. Qué interesante lo que nos has enseñado. Yo sé que ha sido como un reto también que me ayudes a contarlo en un tiempo corto, porque SEO es súper extenso. Pero yo creo que nos has dado cuatro grandes luces para que acá todos los que nos están viendo, que están empezando a emprender, tengan en cuenta estas recomendaciones que Carlos nos da. Acá están los datos de Carlos. Igual cualquier cosa, esta presentación la vamos a dejar a su disposición también para que la gente la vea, la descargue. Y nada, me queda nuevamente agradecerte por haber estado conectado con nosotros el día de hoy, Carlos. Muchísimas gracias. No, de que gracias a ti, sí, solo para que se hagan una idea, yo cuando he enseñado esto en universidades, estamos hablando normalmente de unas 4 clases de 3 horas, ¿no? O sea, Claro. cada uno de estos tiene casi un pequeño submundo y, claro, obviamente se hace con ejercicios y todo. Pero sí, la idea es que tuvieran un resumen claro de qué viene esto, de qué es lo que está pasando y la importancia, sobre todo, como les digo, de generar valor, lo que estábamos Sí, hablando, ¿no? me Ya, encanta. ya pasó un poco esta época de yo hago algo, lo escribo un montón de veces y va a funcionar. Eso, lamentablemente, Exacto. para los que lo hacían en realidad, y bueno, para el usuario eso ya no funciona. Sí, tal cual. Totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, nada, muchísimas gracias. Y nada, y cualquier cosa estamos ahí en contacto. Y te molesto si nos salen ahí preguntitas del público. No te preocupes, como te digo, igual muchas gracias por la invitación y a tu disposición para cuando necesites nuevamente. Gracias. Bueno, amigos de Mercado Negro, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Los espero el siguiente jueves a las 11 de la mañana. Chao.